también le escribía a Tintán. Ahora, ¿por qué no trascendieron más? Es muy difícil. Seguimos todavía comentando, reaccionando esta charla amena, ¿no? De Roberto Gómez Bolaños, que dio más o menos en los 2000, en los 2004, 2006, no recuerdo bien. Porque repito, David Estrada, quien lo entrevistó, o sea, no es alguien que haya sido muy conocido, pero gran entrevistador. Ese dicho es una escucha pasiva, o sea, con mucha apertura, y sacado buenos elementos de Roberto, ¿no? Que otras buenas entrevistas, a lo mejor con Adela, Sudamérica, pero volvemos a lo mismo. Bueno, en Sudamérica, cuando iba a Sudamérica era muy común que lo acompañara Florinda, como su esposa. Y Florinda, lógicamente, como parte del elenco. Pero, bueno, pues aquí, cuando te interesa entrevistar a la persona, solamente a la persona, es muy interesante nada más platicar con la persona, ¿no? O con el matrimonio. Como si en su tiempo hubieras querido hacer una entrevista con Vicente Fox y te dijera, bueno, a ver, va a estar Martita, ¿no? Oh, quiero platicar con usted, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo. Por eso creo que es disfrutable esta entrevista, esta plática. Seguimos reaccionando donde nos quedamos, de lo de Viruta y Capulina, y ya va a hablar de su carrera. Si la adivinar o deducir. Don Roberto, ¿le parece si vamos a un corte comercial para de regreso ver? Quedamos en los 50 y en los 60, prácticamente usted se dedica a fincar y a ayudar a la carrera de los demás. Pero en los 70 ya usted empieza a ser el actor de sus propios libretos. ¿Le parece si vamos a un corte y nos comenta de regreso? Conversaciones con David Estrada. De regreso con don Roberto Gómez Bolaños. Don Roberto, usted en la década de los 50... ¿Cómo, don Roberto? Sí, por la edad sí, pero don me suena muy... Es por el respeto, por el respeto que nos infunde tanto al auditorio que lo está viendo como a mí en lo particular, don Roberto. Los me dicen siempre Roberto, Chespirito, Chapulín, lo que sea, pero bueno. Don Roberto y Chespirito. Don Roberto, en la década de los 50 y los 60 se dedica a escribir para los demás, a fincar las carreras de las otras personas, de los otros cómicos. Pero ya para eso, en 1968, nacen dos personajes que serán clave en su carrera artística personal. Me estoy refiriendo al Chavo del Ocho y me estoy refiriendo al Chapulín Colorado. Vamos a hablar de cada uno de manera individual. El Chavo del Ocho, o quién nace primero. Bueno, nace primero el Chapulín, pero además hay también no es exactamente la fecha esa. El programa empieza en el 69, cuando ya es mi programa. Antes habíamos hecho una intervención, algunos de los mismos actores, pero en un programa de todo el sábado. Y el Chapulín empieza en 70, acabando el año casi. Y el Chavo empieza en el 72, como en marzo, o sea, un año, 3 meses después del Chapulín. Empieza obviamente el Chapulín primero, personaje que yo había trazado desde mucho antes. Desde que trabajaba en una agencia de publicidad, había pensado esto podría ser un buen personaje para la televisión y lo propuse a varios, no pensaba yo que lo haría yo, a varios comediantes, y afortunadamente ninguno quiso. Nadie se interesó en él. Entonces Entonces ahí tenemos el primer antecedente, ¿no? Del Chapulín. Fíjense cómo dice, se lo ofrecía a varios actores y en la serie sin querer queriendo, es lo que yo comentaba cuando comenté ese episodio, que eso no sale referido, ¿vale? De que él lo toma y nunca se ve que se lo ofrece a alguien más. Importante también
comenta de los supergenios de la mesa cuadrada. Empezó primero en Sábados de la Fortuna con Sergio Peña, luego el Chapulín fue primero, y cuando se va a Rubén Aguirre, pues dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer el Chavo del Ocho en el 72. El programa Chavo del Ocho, el último programa de Chavo del Ocho, o sea, como programa fue en los 80s, ¿no? Creo que ahí termina, 79, 80s. Pero ya luego en Chespirito estaba en varias secciones, ¿no? Y el último capítulo, la última vez que él lo hace de un capítulo del Chavo del Ocho en el 92. Pero se vuelve a poner otra vez su traje en el 95, ya todavía más grande, ya tenía él, yo creo, unos 65 años, se viste, pues ya se ve más grande, para anunciar su libro, El diario del Chavo del Ocho, ¿no? Que fue la última vez que se puso el traje en público, ¿sí? Pues aquí nos viene a relatar ya toda su historia. Dije, a ver, voy a probarlo en televisión. Y fue tal el éxito que a las 2 semanas la gente nos decía por todos lados, ya no contaban con mi astucia. En 2 semanas que llevábamos al aire. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡No! ¡Un chapulín colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Ahora bien, yo había planeado desde un principio que ese personaje tuviera las características que tuvo, y yo quería hacer digamos, un símil con el Quijote de Cervantes, guardando las proporciones. Él hizo el Quijote cuando abundaban en exceso las novelas de caballería. En mis tiempos abundaban y siguen abundando los pseudohéroes, hombres fortachones, todopoderosos, etcétera. Por eso digo pseudohéroes, porque, bueno, me refiero a Batman, Superman, al señor ese de Araña, no sé. Araña, sí. Pseudohéroes porque yo no le encuentro el heroísmo a un señor que puede volar y detiene, por ejemplo, un asteroide que va a chocar con la Tierra y lo desvía. ¿Qué acto heroico hace? No, sí, es invulnerable, no le puede pasar nada. Y así son todos ellos. Y el heroísmo radica en el arriesgar uno su propia vida, el estar en riesgo, el poner la integridad de por medio. Exactamente. Parece que me leyó al Chapulín, pero ese es Y el Chapulín tenía todas las desventajas, débil, chaparro, tonto, feo, etcétera, contra todos aquellos. Bueno, feo no, pero pero aparte, cuando había algo excepcional, era por ejemplo las pastillas de Chiquitolina, que lo hacían aún más vulnerable de lo que era. Le servía para colarse por abajo de una puerta, por alguna rendija X, espiar algo. Pero vulnerable era más, no solo no le daba más poder. Me voy a poner ese cinturón reduciéndome de tamaño con una de mis famosas pastillas de Chiquitolina. Observa. ¡Chamble! ¡No contaban con mi astucia! Caí todo el aporte de ese efecto, pues es Enrique Segoviano, ¿no? De hacerse chiquito, sobre todo el croma. El croma, claro, la idea y todo es el cerebro de Roberto Gómez Bolaños, sin demeritar el trabajo de Roberto, ¿no? Que pues le estamos hablando, ¿verdad? O sea, pero pues no podemos dejar atrás lo que aportó Segoviano, toda esa parte de los efectos visuales que llevó a grandes rasgos en Odisea Burbujas, como productor también, Segoviano. Otro gran programa, y yo creo que todos los de la generación de uno nacimos en los 80s, o bueno, yo nací en el 77, recordamos muy bien
Odisea Burbujas. Arma el chipote chillón, no le hacía daño ni a un bebé. Bueno. ¡Aquí está el robot! Y lo más importante de todo era miedosísimo, pero superaba el miedo. Y ese es el héroe, no el que carece de miedo, sino el que supera el miedo, que es lo que no podían tener los pseudohéroes aquellos. A mí me dicen, el Chapulín es un pseudohéroe. No, ese es héroe, y los otros son, porque manifestando que tenía un miedo terrible a enfrentarse al problema, lo afrontaba y se escurrió muy bien, se aunaba a una agilidad que me habían dado a mí los deportes. Practiqué muchos deportes, era yo ágil y todo eso lo aproveché en la grabación. Teníamos... Y se veía, ¿no? Su agilidad. O sea, a mí me sorprende. Vean los videos del Chapulín y él ya tenía arriba de 40 y tantos años. Y la agilidad, ¿no? Sobre todo por su físico. Pero yo creo que también, porque también he visto los videos, no lo sé, yo creo que sí afecta, se caía muchas veces de espalda, sobre la cadera, ¿no? Incluso en una presentación en Chile, están así sosteniendo lo de la rodilla, sentado él en la rodilla de Florinda, de María Antonieta de las Nieves, se abren y él cae, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, todos esos golpes, creo que aunque sepas caer, sí te lastiman, a diferencia de lo que veía de Ramón Valdés. La otra vez lo que le comentaba a mi esposa, Ramón sí sabía caer porque siempre cuando se aventaba de frente lo hacía con marometa. Entonces, en marometa realmente como que no metes mucho el peso sobre la columna. Y Roberto como que sí metía, y todo por la comedia, ¿no? Todas esas caídas, si se fijan, son caídas pues que sí deben de doler. Y que a largo plazo, yo creo que sí le repercutieron, porque recuerden los últimos días, parte por su enfermedad pulmonar, por la altura, pues ya no podía caminar. Entonces yo creo que sí, caídas sí te afectan a mediano o largo plazo, ¿no? Pero para que vean todo lo que él hizo en pro, siempre de la comedia. A mí me encanta el Chapulín porque es como dice Roberto, un personaje que enfrenta sus miedos, como tú o como yo, ¿sí? Todos tenemos un miedo, entonces cuando enfrentas tu miedo, pues sí, te sientes un superhéroe, ¿no? Y te identificas más con alguien que tenga miedo, alguien que no va a tener miedo. Entonces, creo que ahí le dio, o sea, la construcción del personaje de 10. Y si lo haces en comedia latinoamericana, pues excelente, ¿no? Que recordemos que Los Simpson, el escritor de Los Simpson, hace una parodia del Chapulín Colorado, hace el hombre abeja, ¿no? Y ahí entonces retrata lo que es el Chapulín de una forma u otra, como para no tener, yo creo, problemas de derechos de autor, y pues es totalmente el Chapulín. Entonces, sí repercutió el Chapulín, porque hasta los Simpson retoman Chapulín Colorado, ¿sí? Y en Latinoamérica, o en Hispanoamérica, mejor dicho, y en otros países ni se diga. En varios sketches, uno que después repetimos, Rubén Aguirre y yo, el de los loquitos, Chaparrón Bonaparte y Lu Castañeda, y no llegaba a ser ni mucho menos el éxito del Chapulín, pero estaba gustando mucho. A mí me gustaba mucho particularmente. Y un día me dijo Rubén, fíjate que me ofrecen una chamba, todo esto lo hacíamos en Canal 8, televisión independiente. Y me dijo, me ofrecen un trabajo muy bueno en Canal 2, pues Canal 2
ha sido, desde que empezó, el canal de televisión número 1 en habla hispana en todo el mundo. Esto incluye a España misma, Argentina, cualquier país que quiera hablarse. Y le dije, si es bueno para ti, vete, pues no voy a ser yo quien te detenga. Y si algún día quieres regresar, las puertas están abiertas. Se fue y yo tenía que sustituir el sketch. El actor no se debe sustituir a ese tipo de personajes. Entonces dije, ¿qué hago? Había yo hecho un programa, un sketchito de los que yo llamaba sueltos, porque no había continuidad de semana tras semana. Y ahí es cuando comenta el génesis del Chavo del Ocho, ¿no? Génesis de cómo surge el Chavo del Ocho. Y algo interesante que dice, al actor nunca se le sustituye. Puede ser que el personaje sí, en ese caso, entonces dijo, bueno, ya no puedo hacer los chifladitos, pues a ver, voy a crear algo, ¿no? Dentro de este proceso creativo, entonces crea al Chavo del Ocho como un sketch X y fue el que pues más, como dice, el Chapulín Colorado me abrió las puertas internacionales, pero el Chavo del Ocho me abrió el corazón de la gente. Yo diría que el Chavo sí, el corazón, pero también a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, él lo veía así porque, pues le daba mucho cariño al Chapulín, ¿no? También. Y bueno, sí, ciertamente nunca sustituyó al actor, es decir, cuando se fue Kiko, nunca, para él lo más fácil hubiera sido, ¿sabes qué? Hago el casting a otro actor, pues le pongo el traje de Kiko, al fin mis derechos de autor son míos, pero no, un actor, como dice él, nunca se sustituye. Cuando ya no estuvo la Chilindrina, metió a Malinche, ¿sí? Pocos capítulos, pero tampoco sustituyó a la Chilindrina, ¿sí? A nadie sustituyó, ¿no? El mismo Ramón, bueno, pues ya no estaba Ramón, metió a la abuela y así pues, sustantivamente, como dirían en el Chavo del Ocho, como diría la Chimoltrufia. Y con un niño, que hacía yo un niño pobre, y con un vendedor de globos que hacía Ramón Valdés, que me encantaba cómo lo hacía, qué bárbaro. Sí. Era el prototipo de lo contrario de cómo se concibe a los globeros. Todo el mundo los supone como el señor que adora a los niños. Ramón era lo contrario. Yo le preguntaba, por ejemplo, señor, ¿son globos? Y me decía, no, son cabezas de niños idiotas que anduve cortando en la calle. Ay, yo me asustaba, no hombre, ven acá, sí, son claro que están globos, mira, no estás viendo. Ah, sí. ¿Y los vende? No, los saqué a pasear. Y así era todo el personaje. A mí el que me hacía reír tremendamente era él. Entonces me había sobrado material y dije, pues mientras se me ocurre algo, hago un sketchito con el material que me sobró. Y me volvió a sobrar y a la siguiente semana hice lo mismo y luego a la tercera, y ya por ahí me di cuenta de que estaba gustando mucho. Entonces ya le puse el nombre del Chavo. Y a Ramón lo mandé a la vecindad como Rondamón. Le puse a María Antonieta de las Nieves como su hija, la Chilindrina. Intervinieron casi inmediatamente Carlos Villagrán como Kiko, Florinda como Doña Florinda. Bendito sea Dios que la tuve. Sí. Angelina Fernández, varios más. Y regresó Rubén Aguirre a ser el profesor Girafales. La gran diferencia es que el Chapulín Colorado fue todo muy bien planeado. Todo estaba fríamente calculado, sí, para decirlo bien. Y el Chavo no, el Chavo fue improvisado y empezó a crecer a una velocidad y hasta un tamaño que nunca me imaginé, sobre todo en
en un aspecto fundamental que es valiosísimo, en captar el cariño del público. El público empezó a encariñarse del Chavo. Hemos hecho, bueno, hicimos giras por toda América, en Latinoamérica, bueno, menos Cuba. Pero en todos lados rompimos los récords de entrada y en todos lados nos hacían unas manifestaciones de cariño, sobre todo. Claro, los recordamos, ¿cómo no? Por ejemplo, subirse al escenario a darme una torta de jamón o unos zapatos, porque veían que los que traía el Chavo estaban muy viejos y así, pero era un cariño increíble. Y luego en la calle, taxistas que no nos cobraban, o la cuenta en un restaurante que la podía haber pagado el dueño o algún otro comensal que estaba por ahí, mexicano o extranjero. Entonces ganó el cariño del Chavo, de la gente. Ese fue el arranque de los dos. Háblame de estos elementos que componen al personaje. Estamos hablando de un barril, de una gorra, de una camisa a rayas, de un pantalón corto, de esos zapatos, de tantas y tantas palabras, ¿no? Se me chispoteó todo eso. ¿Cómo se crea todo este personaje y cómo es que llega a adentrarse dentro de, pues, el cariño, el afecto personal de Roberto Gómez Bolaños? También fue así paulatino, no lento, pero sí por partes. El ir añadiendo personajes, características de vestuario, por ejemplo, con pocos cambios. La gorrita, que es una gorra que no se usa en México, Distrito Federal. La usan más parecida en Perú, pero me servía para tapar un poco la cara. Yo estaba muy viejo cuando empecé. ¿Sabe cuántos años tenía cuando hice la primera vez El Chavo? 42 años. La primera vez. Entonces, pues me tapaba un poquito arrugas las pecas también me hacían un poco niño. Yo nunca pretendí que la gente creyera que yo era un niño, sino que aceptaran que era un adulto interpretando a un niño. Pero ayudaban esas cositas. Luego, que fuera niño pobre, porque así empezó desde un principio, y carecía de muchas cosas, pero al mismo tiempo tenía un par de tesoros. Uno, el más grande que puede existir, que lo tiene a todo el mundo: la vida. Estaba vivo el Chavo y tenía optimismo también, a veces se emocionaba y brincoteaba, y íbamos a jugar por un jueguito, cualquier cosita así, se emocionaba muchísimo, cosa que ha perdido un poco la gente, ya no se emocionan con algo sencillo. El Chavo explotaba de emoción. El movimiento se lo copié a una de mis hijas, a la tercera de mis hijas, Tere, que así lo hacía papá. Oye, y luego, y muy nerviosa, así brincoteando, etcétera. Y eso lo vimos mucho en la serie, ¿no? Cómo sus hijos, sus 6 hijos, fueron motor precisamente para la creación de este personaje, del Chapulín. O sea, los niños, ¿no? Al final de cuentas, la niñez. Yo creo que la niñez, el regalo más grande que nos da la vida, que nos da Dios, es ser como niños, nuevamente, ¿no? Siempre conectando con tu niño interior. Cuando dejamos de ser niños en conciencia, creo que ahí es donde ya estamos aniquilados en muchas formas. Chico, llegamos a los detectives que estaban investigando que mataron al muerto. ¿Sabes? Lo demás, pues, fui adaptándole inclusive ropa que me llevaban del departamento de vestuario. Algunas las fui cambiando, mejorando la apariencia, no la calidad, al contrario, que se viera más pobre. Alguna característica como de los tirantes, hacerlos por el mismo lado los dos. Y luego, el barril, por ejemplo,
llegó a crear una pequeña confusión. Decía, no, yo vivo en el 8, y no se sabía dónde estaba el 8 o quién estaba en la casa del 8. Y el barril, Claro, pues si empiezas a ver con lógica el programa, pues, no, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que no tienen lógica en el programa. Lógicamente, ¿cómo vas a vivir en un barril si apenas cabes? ¿Qué, dónde te bañas, dónde haces del baño, dónde te cambias, ¿no? O sea, es por lógica. Pero lógica, también lógicamente nunca se vio el número 8, ¿verdad? Ah, aquí vivo y vivo con fulano de tal, ¿verdad? A lo mejor ellos son como personas que aquí me cuidan en la vecindad. En esencia, don Ramón era el que como era su tutor, ¿no? Como el cuidador. Pero que pagaba la renta, ¿no? De ese lugar. A lo mejor el señor Barriga era un cuartito y le dijo, ay, quédate. Pero bueno, dentro de toda esta cuestión de la magia del Chavo del Ocho, ¿verdad? Sí. O sea, la cuestión es ilógicas, era la fantasía dentro del programa, ¿sí? Este, y que siempre fueron 14 meses de renta, o sea, es como si nunca pasara el tiempo, lógicamente, porque aunque el programa duró 20 años, en esencia el personaje nada más tenía 8 años, lo mismo que pasa en programas como Los Simpson, como una caricatura, que nunca, el niño nunca tiene más de esa edad, ¿no? O los personajes de Los Simpson, ¿no? Pues siguen teniendo la misma edad. Aquí el problema es que ya no son caricaturas, el problema es que eran adultos representando niños, una fórmula que funcionó, pero que, como él lo dice, ni él mismo se esperaba todo el impacto que iba a ocasionar, ¿sí? Jóvenes como la Chilindrina, o sea, María Antonieta de las Nieves, pues todavía al finalizar el programa en el 92, ella tenía como 42 años, más o menos como la edad que él empezó a hacer el Chavo, entonces no se veía tan así, tan viejita, como diríamos, para representar un personaje. Hoy es diferente, ¿no? Kiko tiene 81, María Antonieta tiene 75, preocupa su estado de salud, porque yo he visto de un año como de 2 años a la fecha, o en el último año, su salud se ha visto diferente. Sí, trae como problemas del habla, como que si no sé, o sea, sí preocupa su problema de salud, siendo que todavía Kiko y Edgar Vivar son más grandes que ella y ella de repente es más grande, ¿no? Entonces, esa es la magia del programa, ¿no? Es decir, tienen 8 años y cosas que no veíamos, ¿verdad? O sea, se supone que existían y no existían a la vez, porque en sí es un programa. También, gente ha habido programas, incluso canales enteros de YouTube que hacen teorías del Chavo del Ocho, ¿no? Ah, mira, ñoño de grande es el Botija, porque nunca se vio a la mamá y el Botija perdió todo su dinero y el Chompiras es el Chavo y de grande se hicieron esto y ok, y que la Popis quién es la Tumultrufio, pero cómo se transformó en eso cuando sí esos personajes tienen su nombre diferente a los personajes de ñoño o el origen de otros lados, pero bueno, la gente hace teorías. Yo digo que más bien como lo hacía Roberto, ¿no? No hay que hacer teorías, simplemente hay que disfrutar el programa, quedarte con los valores. El Chavo tenía buen mensaje y con eso nos quedamos. era mi refugio personal. Ese que todos los niños le hemos tenido, todo el mundo, un lugarcito donde se refugia uno cuando está triste, cuando está apenado, cuando algo, no sé, algún inconveniente y quiere estar uno aislado, se va uno a ese rinconcito especial. Y eso era el barril. Después llegué a dar una interpretación
ahí está, o sea, ahí está, fíjense, o sea, el simbolismo del barril, ¿no? Tu lugar para estar solo, y que todos tenemos, ciertamente. Si tú sabes que ahorita quiero estar solo, quiero llorar, quiero reír, quiero mi momento de soledad. Eso era lo que simbolizaba el barril, y creo que incluso ahorita comenta que a nivel psicológico, le habían comentado, es regresar al vientre materno, ¿verdad? Parte porque pues él no conoció a su mamá, lo dejó en una guardería, no, en un orfanato, perdón, y la conoció, ¿no? Entonces, el simbolismo del barril es regresar al vientre materno, ciertamente. Interpretación que alguien me dijo con mucho cariño que podía tener un paralelismo con el seno materno. Otra cosa que el niño desearía subconscientemente en muchas ocasiones, regresar al seno materno. Eso venía haciendo también un poco. Pero lo desamparaba más y hacia seguía el contraste de alegría y carencia de muchas cosas. El vocabulario también lo fui añadiendo poco a poco. Cuando llevé lo que se hizo más famoso, que fue Sin Querer Queriendo, Rubén Aguirre me dijo, oye, eso está precioso, eso va a pegar mucho. No, yo no lo creí. Y sí, efectivamente, por todos lados. Digo, ¿y ahora quién podrá defenderlo? ¡yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. No cambié más que una que otra cosita de palabra. Bueno, algunas mal pronunciadas, como lo haría cualquier niño, y más un niño de ese contexto social, ¿no? Pero otras cosas, chispoteó, pues... ¿Qué es chispotear? Decían, se me chispó, se me escapó de las manos, y yo lo cambié un poco, se me chispoteó, fue sin querer queriendo. Cuando alguien me objetó el sin querer queriendo, y ese sí tenía yo la respuesta desde el principio. Hay contrastes que refuerzan lo que uno quiere decir. Voy a poner un ejemplo. Se dice, y lo usan los poetas y grandes escritores, te querré por siempre jamás. Por siempre jamás. Es una contradicción, pero se interpreta como superabundancia. Entonces, esa era mi intención con Sin Querer Queriendo. Lo demás eran lo reiterativo de las frases. Bueno, pero no te enojes, o ¿qué más? O le ponía yo a Kiko, cállate, que me desesperas. Pues no había ninguna deformación. Y Florinda, vámonos, Kiko, no te juntes con esa chusma. Y era el término que usaba la gente de clase media o alta para hablar de indígenas o de gente más pobre, despectivamente, la chusma. ¡Vámonos, Kiko! ¡No te juntes con esta chusma! Mira. ¡Chusma! Cuidé mucho el idioma. Yo soy un enamorado del idioma español y lo he cuidado todo lo que he podido. Primero, cuando empecé a escribir de manera autodidacta, fui superando todo eso. Después, por ejemplo, en el mismo Chavo, los niños tenían que usar frases mal hechas o palabras mal pronunciadas, porque lo hacen todos los niños. Y el Chavo decía, por ejemplo, costen, no decía conste, costen. Pero se iban interpretando todo. La Chilindrina decía alguna vez, era un alma caritativa que me dio no sé qué. Pues todo eso lo hacen los niños, pero eso no es deformar el idioma. Porque, por ejemplo, el profesor Girafales, que era un profesor, usaba un excelente español, no rebuscado.
normal, pero sin errores. Y eso lo cuidé. Y con el Chapulín Colorado igual. El Chapulín Colorado llegaba a decir una cosa, un furcio, como era que no pan del cúnico. Pero se entendía completamente y fue el único. Todo además, Chapulín Colorado hablaba muy bien, no tergiversaba palabras ni nada de eso. Entonces así fue aumentando el vocabulario, las expresiones de cada uno de los personajes. También se equivocaba Ramón Valdés porque era Don Ramón, yo le decía Rondamón, pero porque era un tipo que nunca había ido a la escuela, etcétera, y era una crítica, a mi modo de ver, constructivo. Salían chistes, claro, ¿no? Decía, por ejemplo, ya pido paz, y le decían, ¿qué pide qué? Paz, P-A-S, paz. Y alguien le decía por ahí, ¿qué paz nos escribe con Z? Sí, yo estaba hablando de otra cosa, no sabía qué decir, ¿no? Pero decían cosas así, pero así lo fui construyendo todo, añadiendo elementos, algunos visuales, otros hablados, pues de todo. Y canciones también le llegó a poner. Sí. A mí me gustó, yo componía canciones desde mucho antes. Digamos que a los 17 años, por ahí así empecé a tocar la guitarra. A mí me encantan las canciones de Chespirito, o sea, todas. Volvemos a lo mismo. Oye, pero me imagino que de niño, Gustavo. No, todavía la sigo escuchando porque es conectar con mi niño interior, ¿no? Darle gusto a mi niño interior. No te imaginas cuando escucho el Chapulín Colorado, como alegra mi alma. La misma vecindad del Chavo otra vez me recuerda como la comunión, el amor que hay que tener ya también hacia tus seres queridos y toda esa parte, ¿sí? Y mucha de la obra audiovisual la seguimos, pero también la obra auditiva de Chespirito. Entonces, hasta tuvo esa creatividad, un hombre sumamente creativo, como se ha dicho, hasta para componer canciones. Y por la serie, sin querer queriendo, nos dimos cuenta del por qué en esta cuestión discográfica, porque no participó Kiko, ¿verdad? Kiko había firmado con otra disquera y un disco de Kiko que está ahí en YouTube. Para mi sorpresa, sí tiene muchas vistas, o sea, sí la gente sigue o sea, posiblemente para mucha gente sea su personaje favorito. Lo catalogué dentro de la vecindad como mi personaje número 5. Vuelvo a lo mismo, es chistoso, pero para mí el más chistoso es Ramón Valdés dentro de la vecindad y el segundo es el Chavo, o sea, sí es Roberto, pero a la época de oro, de los 70s, bueno, el 72 hasta el 79, 80, o sea, los 8 años antes de que ya no estuviera Ramón. Pero también recuerden, hubo otros factores, aparte de que se haya ido Ramón, Kiko, Segoviano y que luego regresó Ramón, era este elemento muy importante que no hay que perder de vista, que aquí en la entrevista nos podemos dar, que casi no nombra a los hijos más adelante cuando habla de la parte personal. Cuando él ya se separa totalmente de Graciela, y esto a la serie ya lo vimos más en forma, él sí se aparta de sus hijos, lógicamente, y también conectar con ese niño interior, creo yo, ¿sí? Entonces, pero también pues su cuestión de fumar tanto, la voz. La voz era algo que el Chavo, sí, porque él, como él dice, yo no soy un gran actor, pero su voz, o sea, cuando hacía la voz,
la voz le ayudaba mucho para hacer el personaje, ese personaje. Y ya por la fumadera, o a lo mejor situaciones que se cayó, ¿no? Si lo podemos ver desde el punto de vista de descodificación, que se cayó o no expresaba o expresaba de más, no lo sé, o sea, la garganta la traía ahorita ya trizas. Entonces ya le hacía así para hacer. Sí, es que bueno, no me tienes, pues, o sea, ya se escuchaba muy, muy mal. Otro elemento que creo que también le jugó en contra la misma serie del Chavo, aparte del tiempo, la voz, es quitarle las risas grabadas. Y no cuando había un chiste, turin, turin, se meter como una música, a mí, desde mi punto de vista, déjame en tus comentarios, a mí no me agradó tanto. Aún así, sigue sin perder la magia, ¿no? Entonces ya no es lo mismo cuando llega Jaimito el cartero. Aunque te repito, yo nazco en el 77. Pues cuando yo tenía 6 7 años, yo me acuerdo de querer ver el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, el Chavo del Ocho era el programa de moda, todos los niños lo queríamos ver, pero era la versión esa que había en el 82 83, o sea, ya no estaba Ramón Valdés. Muy leve me acuerdo de él, a lo mejor, sí, de 5 años haberlo visto, sí, el Chavo del Ocho con Ramón, pero no tenía mucho yo la memoria de Kiko, ¿no? O sea, sino Kiko ya lo ves cuando había repeticiones de lo que él había dejado en los 70s, ¿sí? Entonces yo mucho tiempo pues creí que crece uno con la versión de ese tiempo que veía uno del Chavo y aún así yo estaba encantado, ¿no? Como yo creo muchos niños en Latinoamérica y en México, pero la voz y también que ya no estaba con los hijos, creo que él mismo decía, ¿no? Por ejemplo, o de hacerle así. Y es que, y luego pues, eso se lo imitó a su hija. O sea, ya no se nutría de sus hijos, pero creo que el equilibrio se lo daban sus hijos y la aventura, la seducción, se lo dio Florinda. Él decidió ese camino, pero ese camino, escoger, en la vida hay varios caminos, ¿no? Escoger un camino, pues va a traer ventajas y desventajas. Cuando escoges el camino de la pareja, de la pasión, por así decirlo, con Florinda, pues trae costos también a nivel de la escritura, de la creatividad, ¿sí? Posiblemente la pareja lo absorbía mucho y aunque hizo muchas películas donde los protagonistas eran ellos dos, les digo, no, las películas que ya protagonizó él no me gustaron igual como El Chanfle, que estaba todavía el elenco completo y que Segoviano lo dirigió. Y repito, Roberto era muy buen director de escena. Él dirigía muy bien a sus actores. Pero ¿quién lo iba a dirigir a él? Esa es la situación. Cuando un director es el actor y dirige, realmente el que no se termina dirigiendo es a uno mismo. Si tú vas a dirigir, ¿quién te va a dirigir a ti? Y nótense en esas películas. Solamente creo el único que lo ha logrado y términos no tan exponenciales, Clint Eastwood. Clint Eastwood, cuando lo han nominado a las películas que él ha dirigido, creo que principalmente ha sido los actores y él hace una gran actuación. ¿Quién te termina dirigiendo a ti? O sea, sí necesitas que alguien te dirige. Pero si quien te está dirigiendo es, en ese caso, Florinda, es tu pareja, ¿sí? No sé qué tan objetivo era de decirle, mira, Robert, no lo estás haciendo bien, algo así. Que te esté dirigiendo a alguien que tenga menos expertise que tú, no sé hasta dónde hubiera aportado, ¿no? No lo sé. No lo sé, porque, a ver, la mayoría de los grandes directores de la historia no han sido actores, ¿verdad? Y son buenos directores de actores o directores de una película. Pero aquí no sé qué tanto se haya perdido la objetividad, yo creo que mucho, porque sí dejó de ser lo que era el Chavo en los 70s. A componer alguna canción y luego compuse muchas, hicimos 3 discos
long play que era entonces, de 33. de 10 canciones. Me choca que digan temas. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? El tema es de lo que trata la canción. Y la canción es la canción. Y hay veces que el tema es el mismo en todas las canciones. Son el amor. Ese es un tema. ¿De qué trata la canción? ¿Cuál es el tema de la canción? Y una película pasa igualito, ¿no? ¿Cuál es el tema de la película? Pues es la guerra, la Segunda Guerra Mundial o algo así. Pero no están preguntando el título de la canción, de la película. Y en el cine igual. Ahora ya no voy a lograr quitarles la mala costumbre a todo lo que lo dicen, porque son todos. Y no me importa, no me preocupa. Pero sus discos tenían 10 canciones. 10 canciones, todas compuestas por mí. Yo me negué primero a cantar porque canto muy feo. Y no es falsa humildad, porque al mismo tiempo creo que mis canciones eran buenas. Pero cantando, ay, híjole, me desafino y me oigo yo la desafinada y la voz. Fatal, fumé muchísimos años y me cascó la voz para siempre. Pero había canciones buenas y entre el grupo había por lo menos Florinda, que canta excelente, sensacional. Edgar Vivar, muy bien, muy buen cantante también. Rubén Aguirre, muy bueno. Ramón Valdés, también buenísimo, con la voz un poco rasposa, pero tan bueno como todos los Valdés, como Tintano, como El Loco, con un ritmo bárbaro, etcétera. Entonces todos ellos contribuyeron a que los discos se vendían mucho. Ahora me sucede una cosa muy curiosa. He firmado autógrafos en discos originales. Traen originales. Digo, ¿cómo los conservaron tanto tiempo? Pues alguien me dice, bueno, porque se me ocurrió, pero ha habido quien me ha contado, no, dice, ¿cómo tanto tiempo? Lo acabo de comprar hace poquito. ¿Cuánto crees que me costó? Pues no tengo ya idea. 6,000 pesos. Dice, es que están como colección aquellas versiones. Ya hay nuevas versiones en CD y en todo lo demás, ¿no? Pero aquellas se venden así. Pero sí entraron muchas canciones. Vamos a ir, don Roberto, a un corte comercial, pero antes quiero hacerle una pregunta que creo que muchos de los televidentes también se la hacen. ¿Y el Chavo tenía papás? Yo creo que a fuerza, ¿no? Sí, pero... Lo que pasa es que no se los presentaron. Pero sí, debe haber tenido papás, nunca los conoció. Lo dice un poco así en el libro que hice, El diario del Chavo del Ocho. Cuenta, si quiere, cuando regresemos, o ahorita mismo. Cuéntelo. Ahí dice, le preguntan que si tiene papá, y él dice, pues yo creo que a la fuerza, ¿no? Pero quieren, no sé, no me lo han presentado. Y mamá, no, es así, sí. ¿Y dónde está? Pues no sé, porque me dejaba en una guardería, dice, y luego me iba a recoger. Y un día no pasó a recogerme. Y los demás ya tampoco. Esa es toda la historia del Chavo. Del papá. Cuando he encontrado gente que me dice, cuando leí eso me hiciste llorar. Bueno, pues un poquito de la intención. Aprender algo tierno. Conversaciones con David Estrada. Chespirito, platíquenos. En la época de los 70s, ¿había censura? ¿Había censura para el Chavo? ¿Había censura para el Chapulín Colorado? Había censura para todo, para respirar, para lo que fuera. Y era muy tonta la censura. Había dos, una de la empresa que era ligerita y otra de gobernación que era fatal, con un criterio como de sin cerebro. Por poner un ejemplo, estábamos medio comentando aquí con los muchachos un caso en el que con el Chavo el profesor hacía preguntas sobre la guerra de independencia en México.
Y ya no recuerdo quién decía que el cura Hidalgo estaba casado con España. Y el profesor Girafales, ¿cómo casado con el cura Hidalgo con España? Sí, porque el cura Hidalgo era el padre de la patria y España es la madre patria, ¿no? Entonces, bueno, sí. Otro decía, ¿cuál es el peor, cuál fue el peor obstáculo que tuvieron los insurgentes? Los semáforos. O sea, luego pusieron también topes. No, que ya le daba la explicación. O la Chilindrina le preguntaban, ¿quién fue el máximo enemigo de la corregidora de Querétaro? Y decía, su peinadora. Era su enemiga total, porque le hacía un peinado horrible. Y decían que era burla a los héroes, como si... Pues no sé, yo no encontraba ninguna ofensa, burla de ese tipo, ¿no? No, chico, el cura Hidalgo no era casado. Ah, no, sí, cómo no. En el libro de historia dice, don Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, pero Costilla era su segundo apellido. Claro, porque Hidalgo no estaba casado con Lolita, ¿verdad? Por supuesto que no. Estaba casado con España. Exacto. Estaba casado con España porque España es la madre patria y el cura Hidalgo es el padre de la patria. No, es que esa vez sí de plano le dije al señor Azcárraga, dame permiso de decir estas cosas y si hay una multa la pago yo. Y me dijo, tú dilas, y si hay multa la pago yo. Y no pusieron la multa. Ahora, este era uno de los ejemplos suavecitos. Había otros que uno decía, híjole, qué cerebro tienen estos cuates. ¿Pero de otros programas o de los suyos también? De los míos. A ver, pero cuéntanos. había un programa con los ex caquitos, la Chimoltrufia, el Chompiras, Botija, en que un estafador les había vendido una disque máquina multiplicadora de dinero, que se metía un billete, que sí le daban vueltas, un billete de 10 pesos que había entonces. Y salía de 100 pesos, multiplicaba por 10 el billete. Y entonces estábamos viendo cómo se manejaba eso, y Botija era el que no creía. La Chimoltrufia y yo, seguros de que era buena la maquinita. A ver cómo funciona, mira. Agarras el billete, sí, lo metes por acá, le das vuelta a la manivela y sale, era de 10 pesos, sale de 100. ¿Sabes? Porque subrayaban lo que debía suprimirse. Que sugerían que no sugerían, ordenaban que se suprimiera. Sí. La frase en que decía, por aquí lo metes. Eso. ¿A dónde se fueron a pensar esos cuadros? ¿A dónde se fueron a meter? A meterse. No, y así había de esas una multitud. No podía decir que las ubres de la vaca. Y yo decía, entonces, ¿qué pongo? ¿El busto? ¿O qué? Cosas tan idiotas como eso, ¿no? Cuando ve uno los programas en que la tendencia ya se fue al revés, se pasó la mano. Pero siempre el mejor porque finalmente la gente habla así. Pero esas cosas tan ligeritas y de todo tipo de prohibiciones, no se podría decir que alguien iba al excusado. ¿No se podía? No. Como si no fuera, ¿no? Como si no fuera la gente. Todo era así, Eran faltas a la moral. faltas a la moral, pero con una exageración terrible. Yo tenía mi autocensura, que puede ser la peor, la más fuerte, pero yo tenía un objetivo, no hacerle daño nunca a la gente. Pero yo sabía cuál era, y la picardía misma no hace daño, aunque sea más fuerte. Por ejemplo, se lo dejaron, no, ni siquiera lo quitaron. Decía, el profesor Girafal estaba hablando de qué era, de la Torre de Babel. Y decía, ahí fue donde se separaron las lenguas. Y la Chilindrina preguntaba,
pues, ¿qué estaban haciendo? Y no lo captaron ese. Y ese lo leyeron y pasó tal cual, como si nada, ¿no? Y había otros así también, o algunos, para desmentir un poco a quienes pensaban que yo escribía para niños, nunca lo hice. Y decía, "Ay, es para todos". Y voy a poner un ejemplo en ese mismo programa, casualmente, con Edgar Vivar, de ñoño. Primero decía el profesor Girafales, contaba, ahí Adán y Eva cuentan que los expulsaron del paraíso, y Chilindrina decía, claro, por no pagar la renta. No, hombre, no, sí. En primer lugar, se podría decir que ellos eran los dueños del paraíso. Y ñoño preguntaba, ¿dueños del paraíso? Sí. Lo que habrán pagado de predial. Híjole, preocupadísimo. Pues eso solamente lo entiende un adulto, no Claro, un niño. un niño no sabe qué es el predial. Entonces, pero sí había mucho de eso. Don Roberto, ahorita que comentaba usted de que no quiere ofender, no ha querido ofender nunca a nadie, yo recuerdo y me gustaría que contara esta anécdota de la popis, que inicialmente usted la presenta, Sí. Cuéntelo usted. Sí, yo la ponía. Había yo visto a alguna niña por ahí que hablaba un poco así, gangoso, que dicen, ¿no? Y entonces el primer programa que apareció como sobrina de doña Florinda, y yo dije, en la torre, qué metida de pata he dado. Le mandé una contestación dándole una disculpa. Políticamente correcto, ¿no? Y bueno, todo eso que él decía de muévele, escríbele, pues la Secretaría de Gobernación, si recuerda, la gente de nuestra generación, creo que también a El Loco Valdés, por decir un día, de vez de Benito Juárez, dijo Bomberito Juárez. Y creo que era un programa en vivo, pues órale, mi loco, ¿eh? Que lo sacan del aire algún tiempo por lo de Bomberito. Entonces sí era un tiempo en que sí, la cuestión de los héroes de la patria, pues sí estaba muy, muy, si te salías un poco del relil, lo tenía que checar la Secretaría de Gobernación, ¿no? Máximo que ellos, imagino porque estaba grabado, tenían que ver antes, a ver, ¿qué vas a grabar? No, esto es muy ofensivo, ¿no? Esto no. Pero fíjate, dice lo de la máquina de billetes, acabo de ver ese episodio y el término meter, ¿verdad? Que creo que era el que no estaba de acuerdo la Secretaría de Gobernación. Primero me gustaría aportar que eso de la máquina de billetes y salgan de otros billetes, creo que ahí le rindo homenaje, Chespirito, a Joaquín Pardavé. Hay una película que se llama Del Can Can al Mambo, Joaquín Pardavé y Abel Salazar y otros actores, donde Joaquín Pardavé le está relatando a su sobrino, que es Abel Salazar, cómo los años mozos de su vida, véanla para cuando tengan oportunidad, la he buscado en YouTube, pero no está. Me imagino que en una plataforma de estar. En los años mozos de su vida, cómo estaba enamorado de una duquesa o algo así, a nivel de tiempos de don Porfirio, y conoce un cuate que tenía como una guitarra, donde le metía polvos mágicos y salían monedas. Algo así hacen, él lo hace con los caquitos, ¿sí? Con la tumultrufia, el botija y él. ¿Sí? Entonces es una idea que retoma de esa película. Pero se me hace lo de incongruente que le digan lo de meter cuando también es una película que yo no había visto del 89, que la dejé como, pues ni la dejé ni a la mitad. Diríamos que la dejé en un cuarto de la película. Se llama Música de Viento, de Roberto Gómez Bolaños. Y pues no me gustó, porque te digo, no trae ritmo la película. Y te voy a decir, te voy a espolear poquito, tú ya sabrás si ves la película, porque se llama Música de Viento. Lo que sucede es que el personaje de Roberto, cuando un día lo asustan, quieren desvivir
al patrón de esa compañía, le sacan un arma al personaje de Roberto y él se echa un gas. Ese mismo gas aparece muy seguido cuando ve armas en la película, música de viento. Y te digo, casi el cine a nivel de, ya como actor, sí, creo que ahí sí, no, o sea, no me gusta tanto Roberto Gómez Bolaños. Ahí es donde sería la diferencia de por qué Tintán, por qué Cantinflas, por qué Joaquín Pardavé son más grandes, podrían ser más grandes que el mismo Chespirito, ¿no? Por la ejecución. Pero como escritor, ¿quién es más grande escritor, verdad? Roberto. Casi estamos finalizando esta segunda parte. Todavía nos va a quedar una tercera parte donde habla más a nivel personal. Esa checaré si la comento o no, porque pues mm, creo que no, porque puedo sonar hasta visceral mi opinión cuando reaccione ese video. Entonces vamos a finalizar hasta donde hable de su trabajo. Disculpa, quité al personaje, había salido en 2 programas nada más, y hasta como año y medio después lo regresé, pero ya hablando como una niña boba que era, pero sin ese defecto. Sí. Y así corregí varias otras cositas, ¿no? Uno tiene una responsabilidad, híjole, kilométrica. Son millones y millones y millones de personas las que nos ven. El cálculo con mis programas era, hace mucho, era cada semana, voy a hacer una aclaración. El número que voy a decir no corresponde a diferentes personas. Si alguien veía el programa lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, aunque fuera una persona, contaba por 5. Bueno, pero en esa proporción se llegaba a ver que eran 6 millones de personas a la semana. Cuando se da uno cuenta de lo que significa eso, 6 millones de personas a la semana. Pero hace mucho, ¿eh? Ya debe ser ahora muchas veces mayor. Mucho más. No estaba como ha estado después en Angola, en España, en Grecia, en China. ¿no? Entonces, Doblada esos idiomas. Doblada, sí. Pues, ¿y usted los ha visto doblados esos idiomas? Algunos. He visto al portugués, claro, primero, que es el portugués de Brasil. Que es el que va a Angola, al ruso, al chino, francés, alguno más por ahí, no recuerdo muy bien. Pero era pues a mí me daba mucha risa porque oír no sé, en lugar de, ¿y ahora quién podrá defenderme? Estoy hasta la matrusca, o no sé, algo así, no sé qué, ¿no? Pero, bueno, me sonaba muy raro. Pero en Brasil escogieron a los que doblaban excelentemente, porque las voces eran parecidísimas. Conmigo no era un actor, eran 2, uno que hacía el Chavo y otro que hacía el Chapulín u otros personajes. Pero eran igualitos, hasta yo decía, hijo, es mi voz. Y estoy hablando en otro idioma. ¿Y cómo decían chispoteó en todos esos idiomas? No me acuerdo. No, vi uno en un cassette, me incluyeron eran como 5 entonces, pero nomás traía una parte, no venía todo. Sí. Vamos a ir a un corte comercial, me están pidiendo este corte. De regreso usted acaba de hablar de Angola y vamos a hablar de varios de los países que el Chavo y toda la caravana de artistas que usted encabezaba recorrieron, los éxitos que tuvieron en el mundo, ¿le parece? Conversaciones con David Estrada. Chespirito, platíquenos de el Chavo del Ocho y más bien fueron las caravanas del Chavo del Ocho las que empezaron a recorrer lo que es América Latina.
Es la primera vez que los artistas mexicanos comienzan a exportarse, por decirle de alguna manera. Yo tengo unos datos que le quiero recordar, como en 1977, 2 veces se llenó el estadio de fútbol de Santiago de Chile, con 80,000 personas. El mismo día. El mismo día, dos funciones, o sea, 8 y 8, 160,000 personas. El Luna Park en Argentina con 25,000 personas también se llenó. 14 funciones consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York. Todo esto hazañas que pocos artistas han podido igualar. El Chavo y toda la caravana recorren América Latina. Cuéntenos de esto. Bueno, empezó, digamos, lentamente conforme iban contratando los programas y al momento hemos ido, con excepción de Cuba, a todos, y en Brasil tuvimos que suspender porque un presidente que lo corrieron, entonces se ocuparon todos los locales para juntas de sindicatos y no sé qué. El caso es que se suspendió, nos dejaron el anticipo económico que nos habían dado, no sé si es de ustedes. Mi hermano que me manejaba les dio un merchandising para compensar, pero a todos hemos ido. Yo creo que, por ejemplo, en Argentina, yo conozco, bueno, no conozco, he estado, porque es muy diferente conocer a estar ahí, pero he estado en más ciudades de las que han ido la mayoría de los argentinos, en 11 ciudades de Argentina. Es que imagínate en su tiempo, ¿no? Lo que fue, y creo que el dato es que creo que lo dice pegado, ¿no? 14 lunas pars, 25,000. Porque creo que dice 14 es Madison Square Garden. Creo que el Madison Square Garden, no sé, tendré que investigarlo. Creo nada más estuvieron una sola vez en Nueva York, ¿no? Imagínate hacer 14 lunas pars por 25,000 personas. ¿Cuántas personas te vieron, no? Más o menos en Chile es menos la población que Argentina. En un mismo día 160,000 personas. Y aquí en México, ya saben cómo somos, ¿no? O sea, 350,000 personas allá en Argentina. En México ya saben cómo somos, o sea, el talento mexicano lo desdeñamos. Entonces, creo que para variar, creo que siempre Chespirito fue más valorado afuera que a nivel México. No lo sé, dímelo tú. Por mí, sí, o sea, yo sigo valorando su gran legado, ¿no? Si no, no estuviéramos aquí hablando de él, si no, no estuviéramos reaccionando a un video. Y así en todos lados. Lo de Chile, antes de eso, era llegar al aeropuerto y del aeropuerto al hotel de Santiago, que eran no sé cuántos kilómetros, 17 o algo así. Una valla ininterrumpida de gente que estaba saludándonos, recibiéndonos, y fuimos a lugares, Antofagasta, Arica, que está pegado ya a Perú, que hay que pasar por un desierto, al sur hasta Concepción, desde luego Valparaíso, Viña del Mar, en el lugar donde se efectúa la Quinta Vergara, que nos decían, están locos, esto nada más lo llenan en la final de la OTI. Pues ya nos pagaron, que hasta en el monte estaban, porque está así, y sigue el monte, pero estaba el monte lleno de gente. Además un público excelente, claro. En todos lados hemos tenido un éxito enorme. En Colombia, algo que no era contratación artística, era para una obra de ayuda a niños y gente pobre de Colombia. Nos invitó la esposa del entonces presidente. Debía ser una marcha. Ya va a hablar de la marcha de Colombia, que si viste la serie Sin Querer Queriendo, la temporada 1, porque bueno, dicen que va a haber más temporadas, no lo sé. Fíjate que yo tengo ahí mi punto de vista. O sea, a mí me hubiera gustado que hubieran sido más capítulos
y solamente he contado esa parte de la historia, porque creo que la otra parte de la historia, ahí yo creo que sí se pueden meter más en problemas de demandas por parte de Florinda o del personaje Margarita en la serie. Pero bueno, si viste la serie sin querer queriendo, este, todo casi empieza la serie y empieza y termina en este viaje a Colombia del 81, no 82, ¿no? En Colombia. Ahorita nos va a hablar de ello. Pero ya desde el año anterior cada vez llevaban a alguien, ya había dejado de ser marcha para convertirse en desplazamiento porque fue Cantinflas y entonces a bordo de camiones de bomberos. Y luego fuimos nosotros también y también camiones de bomberos, ahí íbamos adelante la esposa del presidente, doña Nidia Quintero de Turbay Ayala, que era el presidente entonces. Luego en cada otro carro, Florinda, Rubén Aguirre, todo el elenco, el que continuaba ahí desde luego. Y el cálculo oficial era de 4 millones de personas en la calle, cuando en Bogotá había como 5 millones de habitantes, pero de todos lados llegó gente alrededor y se superó lo aportado, fue 1500% más que cualquier otra de las anteriores. El trayecto fue, híjole, agotador. Salimos a las 9:30 de X punto del Palacio, creo, para llegar al Campín, que es un conjunto de estadio, auditorio y varias cosas. Y ahí llegamos a las 6:30 de la tarde, de 9:30 a 6:30, sin comer, sin tomar agua, sin fumar, que fumaba yo entonces, sin ir al baño. Tremendo. Pero afortunadamente hemos tenido así el éxito en todos los lugares donde fui. ¿Y qué se siente ser abrazado por multitudes de esa magnitud? ¿Qué se siente y qué hacer para tener los pies sobre la tierra? Bueno, primero no dejar que se acerquen demasiado porque a ver, en orden. Primero, es muy emocionante, pero a mí me daba miedo. Siempre me dieron miedo las multitudes y me siguen dando miedo. Físicamente es un problema, es un riesgo. Lo paradójico es que hay que protegerse del cariño de la gente, porque se amontonan y... A mí me defendía a veces Rubén Aguirre. Le llegaba yo por acá, iba atrás de mí, me iba cubriendo así, porque a pesar de eso, en algún lugar donde teníamos que pasar junto al público, me jalaban las antenitas del Chapulín, o me arrebataban la gorra del Chavo, y yo logré quitársela. Y así, muchas cosas. Era muy problemático. La emoción, el agradecimiento, supera todo lo demás. Los pies en la tierra. Yo tuve la fortuna, es también otra paradoja, de empezar ya grande, como decía. Y entonces yo ya había visto muchas subidas, bajadas, caídas, y nunca perdí el piso yo. Siempre he estado consciente de lo que soy, de que hay cosas que a veces cuesta trabajo ser sincero. Un día me invitó a su programa Abraham Saludowski, hizo una pregunta, dijo, a ver, una pregunta, ¿es Roberto el mexicano más conocido en todo el mundo? Hablen por teléfono, etc. Cuando acabó el programa dijo, bueno, hice esta pregunta. Y la respuesta, que ya la hemos obtenido por todos lados, es sí. Y yo dije, caray. Entonces, me decían, por ejemplo, en Venezuela, oye, ¿qué dicen en México de que hayas superado a Tintán, a Cantinflas? Digo, no, nadie lo dice porque nadie lo sabe, ni lo interpreta así. Y
Luego en Perú me dicen, ¿qué se siente haber sido el comediante en español más famoso de todo el siglo XX? Ay, suena así como, yo pues no sé, es la verdad, sí, y entonces haciendo números, era además con mucha ventaja, porque aquí mismo primero me dijeron, no hombre, ¿cómo crees? Y Cantinflas, que dije yo, en primer lugar no lo dije yo, lo dijeron otros. Luego no se está hablando de ni calidad, ni de fan, ni de, no sé. Incluso yo me acuerdo, sí salió en las revistas, este, sí me acuerdo de esa nota, o sea, no, ya sea en la revista, pues del espectáculo, ¿no? Si telenovelas, TV Notas, donde así tal cual lo voy a decir, así aparecía. Ahorita lo está aclarando que no lo dijo él, lo dijo la gente, o las encuestas. Decía así el periódico o la revista. Dice Roberto Gómez Bolaños ser más famoso y mejor, y todavía le agregaron el mejor, que Pedro Infante, Cantinflas, María Félix, Tintán y todos juntos. Entonces, o sea, hasta le agregaron Pedro Infante. Entonces, a la gente que veía esa revista, imagínate estar en el puesto de revistas y estar viendo eso, también puedes decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este cuate, no? Casi, casi algunos tesoros nacionales, ¿no? Como Pedro Infante, el mismo Cantinflas y claro, Tintán. Eh, entonces no lo dijo él. Al final de cuentas, hay una encuesta como dice él, ¿no? El cómico más famoso del siglo XX, de Latinoamérica en español, pero pues es lo que la gente pensaba, ¿sí? Yo creo que sí, su legado sí es grande, o sea, sí, yo creo eso, pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿En qué apartado, verdad? ¿En qué vas a poner a competir a Roberto? Si lo pones a competir en la tele es la leyenda, ¿sí? En la tele, en este cuadrito que tengo aquí de fondo, sí es la leyenda. Diríamos la leyenda Roberto Gómez Bolaños. Pero en el cine, pues no. Realmente en el cine, aunque te digo, a mí me gustó mucho su trabajo como escritor en Viruta y Capulina. No todas las películas las escribió él. De Viruta y Capulina, el video va en 1 hora con 8, todavía faltan como 40 minutos. Lo vamos a hacer en otra parte, otro video. Este, Su legado en el cine, pues no tiene nada que ver con lo que hizo Tintán, Cantinflas y el mismo Joaquín Pardavé, mismo Ramón Valdés. O sea, Ramón Valdés me encanta, es un genio, o sea, mi personaje favorito de la vecindad. Pero no, o sea, yo no puedo quitar el trabajo que hizo Tintán, ¿sí me explico? Para mí Tintán, por eso te digo, Tintán para mí es lo más grande que ha existido de la comedia en México. Por eso incluso en mi top de comediantes, no, a Ramón Valdés no lo pongo así como los primeros 5, ¿sí? Iría como en un lugar 8 o 9, o quizás 10, sí, por encima del Loco Valdés, ¿sí? Pero ¿en qué estás midiendo? ¿En qué mides al artista? Pues ahí diríamos, sí, en la tele, en esto que vemos, sí, él fue el número uno. Aparte el número uno porque, pues, a ver, Cantinflas, pues nunca hizo tele. En el 79 fue su última película. La película fue bastante mala, o sea, El Barrendero es malita, no importa lo que me digas, a mí no me gusta. Tintán murió en el 73, pues ya estaba muy enfermo. En los 70, ¿no? O sea, ya nos dejó el Capitán Mantarraya en el cine, pero en la tele pues no hizo nada, ¿sí? O sea, son artistas que eran de cine. Viruta y Capulina, pues en la tele sí hicieron algo, pero les escribió Roberto. Capulina solo en la tele, pues no, no se compara el trabajo que hizo Roberto Gómez Bolaños y el trabajo que han hecho otras series que no han perdurado tanto en el tiempo. Entonces, si lo medimos
En la televisión, a Roberto, sí. Que tiene la obra más exitosa de muchos años, 11 y 12, también. O sea, ahí se pudiera medir, pero en el cine creo que no. Pero en el cine, desafortunadamente, no pudiéramos decir que fue lo mejor, ¿sí? Algo que también quiero aportar, digo yo, lógicamente no tuve el gusto de conocerlo en persona, pero lo que he visto en comentarios cuando salen entrevistas de él, personas que lo conocieron, aunque sea para una foto, o que lo conocieron en persona, sí, sí, ciertamente era una persona accesible, ¿sí? Platicadora, o sea, que podías, sencilla dentro de lo que cabe. Entonces, creo que ahí, como dice él, no, nunca me llegó la fama, sí le tuve miedo a las multitudes, porque imagínate estar en Colombia con 4 millones de personas y que te quieran quitar la gorra y así, pues sí, debe ser escalofriante, ¿no? Y si tienes como miedo a las multitudes, pues sí, debe ser algo estresante, escalofriante. Pero cuando lo conocían así como a nivel personal, era una persona amable, entonces creo que si nunca perdió el piso. Lo que sí perdió, creo que perdió el centro cuando se aparta de la familia, hijos, de Graciela, le aportaba cosas que no le pudo aportar esta Florinda. Mi humilde opinión. Por eso no quería dar mi opinión a nivel personal porque creo no es muy grata mi opinión hacia este señora, pues, desafortunadamente. Ojo, también tengo que respetar el trabajo de Florinda. Como trabajo hay buen trabajo y mal trabajo, como todos. Pero a nivel personal, híjole, son de esas personas que yo, si me la cruzaría en la calle, yo no le pediría foto. Primero, porque no hay una admiración. Primero. Y segundo, ¿a qué? A que me contestara algo así medio feo. Prefiero no, ¿no? Entonces prefiero como disfrutar su trabajo, el poco trabajo mínimo que admire de una persona así. ¿Quién sí me acercaría del elenco? Fíjate que sí, a María Antonieta de las Nieves, a ella sí la admiro demasiado, y a Edgar Viva, los que están vivos, y a Kiko no, porque creo que de repente, aunque él siempre se ha dicho que él y Ramón Valdés, de Ramón Valdés sí lo creo, que Ramón era muy humilde, muy sencillo, muy pueblo. Él dice ser una persona sencilla, pero no lo percibo tan sencillo, ¿no? Entonces, puede ser que me esté equivocando. Entre en México, entre que si vive en Querétaro, también dicen que vive aquí en Guadalajara. Entonces, a lo mejor en una plaza comercial, a lo mejor un día te lo encuentras y dices, ay, me vale gorro si me tomo la foto porque toda la gente se está tomando foto con él, ¿no? Y a lo mejor ahí puede ser que todas estas palabras que estoy diciendo posiblemente gane mi fan, ¿sí? Pero no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. Seguro es que quién sabe, como dicen. Ya para cerrar, un día, me gusta mucho el trabajo a nivel local, Lagrimita y Costel, ¿sí? Lagrimita mi niñez, pues lo admiro. Si lo veo en la calle, seguramente sí le pediría una foto. Acaba de estar aquí en Plaza Independencia por donde vivo, no fui a verlo. Pero me acuerdo que hace unos 2, 3 años fui a entregar, vi a una paciente para entregarle unos medicamentos en el centro. Como saben, me dedico a la homeopatía, se lo entregué, nos vimos en un punto y estaba transmitiendo en vivo Costel en el 7-Eleven de Juárez y Federalismo. Y ya le digo a la paciente, mira, ahí está Costel. Y la gente llega y se tomó la foto y él muy amable. Me dice, pues si quiere, tómese la foto. Le digo, no, porque fíjate que siento que ahorita sí eres más importante tú. Y no, o sea, sí me gusta su trabajo, pero tanto así como para pedir una foto, no. Por eso te digo que, posiblemente sí,
viera a alguien que aunque fuera muy conocido, porque he visto personas conocidas en el centro de la ciudad, cuando he estado en la Ciudad de México, pero no soy así de, ay, una foto, ¿no? Nada más porque es conocido. Yo sí soy de pedirle la foto a una persona que admire. Lo tengo que admirar para que haya una foto, pero quizás es mera situación mía. Pues gracias por haber estado aquí. La segunda parte vamos a dejar después para una tercera parte. Vamos a seguir reaccionando a otros videos y sigan aquí en el canal de Yo Soy una Chispa Divina. Próximamente vamos a hacer otras entrevistas de Reiki, de la magia Wicca, lecturas de tarot. Deja acordarme qué más viene por ahí. Ángeles. Entonces sigan las transmisiones. Y hoy, el día de hoy es un video diferente a lo que los tenemos acostumbrados. Por lo regular hago más entrevistas. Por lo regular salgo yo hablando de un tema. He estado subiendo clases de péndulo hebreo, totalmente invitados a mis cursos. Si te gustó un tema que viste, te gusta cómo lo imparto, cómo lo comparto, pues escríbeme a mi Facebook y pide informe de los cursos, a mi WhatsApp, ¿sí? Una consulta, que es nuestro modus vivendi. Y principalmente entonces también lecturas, cuando invitamos a los tarotistas, a los canalizadores de ángeles, ¿sí? Y el sábado posiblemente tengamos un tema, el tema UFO, que no lo podemos dejar atrás aquí del canal. Bye bye, bendiciones y gracias por haber estado en Chispa Divina, reaccionando a la segunda parte, entrevista de Espíritu.